¿Qué tal, hermanos y amigos que se enlazan con nosotros? Mi nombre es Pastor Fernando Ruiz, soy pastor del Centro Familiar Cosecha Abundante aquí en la ciudad de Porterville, California. Hoy quiero compartir con ustedes el consejo de la palabra basada en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Queremos cada domingo traer una porción de las Escrituras y compartir con ustedes para buscar la reflexión y traer también dirección en medio del tiempo que nos ha tocado vivir. Hoy he titulado este mensaje basado en Jeremías, Los caminos del hombre. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Si usted tiene una Biblia a su alcance, por favor busque este pasaje de las Escrituras, Jeremías capítulo 6, versículo 16, y vamos a leer la mayor parte de este versículo, la primera parte, por así decirlo. Hoy vuelvo a repetir, el tema o el título de este mensaje son los caminos del hombre. Jeremías 6, capítulo 6, versículo 16, en la primera parte dice: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, y así hallarán el descanso anhelado. Estamos viviendo en tiempos de angustia y temor. La base de seguridad de muchas personas está siendo conmovida. Hoy más que nunca necesitamos el consejo de la palabra que nos direccione, nos guíe e imparta a nosotros la fe que necesitamos para enfrentar la situación que estamos viviendo. Escuchamos muchas voces, pero no hay una voz que nos dé un sentido de destino excepto la voz de Dios. Constantemente escuchamos de gente angustiada que nos pregunta acerca de cuánto va a durar esta situación, qué es lo que la Biblia dice al respecto, cómo nosotros podemos encontrar paz, seguridad, estabilidad emocional en medio de esta situación que nos ha tocado vivir. Así que hoy he querido tomar este consejo de la palabra a través del profeta Jeremías, que nos da algunas indicaciones en relación con la paz interior que cada persona necesita, especialmente en estos tiempos. Tristemente, aún las personas que se confiesan cristianas, personas de fe, personas que se consideran espirituales, también se encuentran aprensivas en relación con lo que estamos viviendo. Hoy se cumple lo que Mateo capítulo 13, versículo 22 dice, que aunque las personas oyen la palabra, dice, las preocupaciones de esta vida, y añade, dice, el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Cuál sería el fruto que nosotros pudiéramos decir que se obtiene de la verdad implementada en la vida de una persona de fe? Pues el fruto tendría que ser la seguridad, la certeza de que no importa lo que pase, estamos en las manos de Dios y podemos tener la confianza de que Él sigue en control de todas las cosas. Ahora, ¿cómo podemos tener seguridad en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Cómo podemos tomar fe y tener la confianza de que todo esto va a pasar y de que no solo va a pasar, pero nosotros vamos a poder mantenernos optimistas respecto al futuro, entendidos de que en las manos de Dios estamos absolutamente seguros? La palabra a través del profeta Jeremías nos da estas 4 indicaciones que podrán ayudarnos a encontrar la paz y la confianza que necesitamos en medio de la crisis que estamos viviendo. Estas 4 indicaciones, por supuesto, son acciones que debemos considerar y poner en práctica si deseamos el descanso emocional y la estabilidad espiritual que buscamos en nuestras vidas personales. La primera recomendación que el profeta Jeremías nos dice a cada uno de nosotros es: deténgase. La palabra es clara, dice: deténganse en los caminos. Mucha gente todavía pretende actuar como si no pasara nada. Intentan vivir la vida cotidiana que han estado acostumbrados, y eso parece ser un mecanismo que es muy humano, muy común también. A veces pretendemos escondernos más bien ante las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, y tratamos de ignorar la real situación que nosotros enfrentamos. Pero la palabra que leímos comienza diciéndonos: deténganse o paren, hagan un alto. Es como si Dios nos estuviera diciendo: por un momento dejen lo que normalmente acostumbraban a hacer y deténganse a considerar lo que les está tocando vivir.
El Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte. Significa que las personas pueden dirigirse hacia una dirección, estar encaminadas hacia un destino, y sin embargo creer que la vida sigue como siempre han estado acostumbrados a vivirlas. Pero tristemente, como en este caso, estamos chocando con la realidad de algo que resultaba inimaginable para muchos de nosotros hasta la llegada de esta epidemia. El consejo es, pare, haga un alto. Es un tiempo donde estamos siendo forzosamente detenidos en nuestra incesante carrera, esta carrera cotidiana que tenemos, y que tristemente muchas veces nos impide tener el tiempo para considerar nuestra relación con Dios. Parece ser que si nosotros no nos detenemos, la vida nos va a llevar a ese punto, de esa encrucijada del cambio. Yo le llamo a ese callejón en donde uno no puede voltear para la izquierda o para la derecha, sino que tiene que mirar hacia arriba preguntando si hay salida en medio de la situación que nos ha tocado vivir. Así que si nosotros no paramos, de todas formas, las circunstancias vendrán como una seguridad para podernos en cierta manera confrontar con la realidad que nos ha tocado vivir. Cantidad de veces como pastor yo he tenido que sentarme con personas que no habían considerado nunca una relación real, verdadera, estrecha con Dios, y llegan conmigo diciendo: pastor, he perdido mi matrimonio. Pastor, estamos pasando una crisis económica. Pastor, un familiar mío, mi hijo, mi esposo ha perdido su libertad, o estamos enfrentando la enfermedad en casa, como resulta ser en muchos casos en estos días. La Biblia testifica que Dios tuvo que usar las situaciones de crisis para intervenir en la vida de muchos de los que le habían de servir. Encontramos en la Biblia historias como la de Jacob, este hombre que fue un fugitivo, por así decirlo, de su circunstancia, de su situación familiar. Un hombre que no solo había engañado a su padre, sino que había también, por así decirlo, engañado y burlado la confianza de su hermano. Él huye de la familia y va allí de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, tratando de huir de la realidad de lo que él era y de lo que él había hecho en el pasado. Pero la Biblia dice que Dios usó la circunstancia de Jacob para llevarlo a un punto de encuentro, a un punto de quiebre. La Biblia enseña ahí en el libro de Génesis que cuando él cruza el valle de Jaboc, la Biblia dice que él es confrontado con su realidad. Él tiene que luchar con un ángel y después tiene que confrontar a ese hermano que lo buscaba para matarlo. Y en medio de esas circunstancias, en medio de esa crisis, en medio de esa dificultad, la realidad de un Dios verdadero se hace presente en la vida de Jacob. Ahora ya no solo era el Dios de sus padres, ahora era el Dios personal a quien él hasta ese momento no había considerado con una relación estrecha. A muchos les está pasando lo mismo. Estamos siendo confrontados todos con la realidad de una pandemia global que nos hace reflexionar acerca de nuestra fragilidad, cuán rápidamente nuestro sentido de seguridad es conmovido. Otro hombre que encontramos en la Biblia pudiera ser Saulo de Tarso, por ejemplo. Este hombre que después llegó a ser el gran apóstol Pablo. La Biblia testifica que este hombre tiene un encuentro también con su realidad. Un hombre que respiraba amenazas de muerte, un hombre que, celoso de su religión, tenía un instinto homicida contra aquellos que no compartían su fe. Y lo miramos en el camino de Damasco, cómo es confrontado con la realidad de un Dios a quien él no conocía o pretendía servir, pero con sus hechos estaba negando la realidad de un Dios de misericordia, de un Dios que se revelaba nuevamente a este pueblo de Israel, pero a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesús se hace presente en su vida y es confrontado con la realidad. Él llega a perder la vista y sin embargo en medio de ese encuentro él es transformado para saber que tenía una misión que cumplir mientras estaba en esta tierra. Él llegó a ser el apóstol Pablo, a quien nosotros debemos muchas de las cartas que doctrinalmente rigen nuestra enseñanza cristiana, la enseñanza de nuestros días. Definitivamente, solo un encuentro con Dios puede hacer la diferencia
entre vivir la vida común que la mayoría de la gente vive, o vivir con un entendimiento de que tenemos un Dios a quien servimos, a quien se debe servir, y un Dios que demanda de nosotros obediencia. La segunda recomendación que el profeta Jeremías nos da es: miren a quién. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los habitantes de la tierra. Isaías 6:1 dice allí del mismo profeta Isaías: en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo. Mire la expresión, él tiene un encuentro también con Dios personal. Nada sustituye el encuentro personal. Dice, vi yo al Señor, dice la Biblia, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y en el versículo 5 sigue diciendo este profeta: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundos de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Nada sustituye el tener un encuentro con Dios, ni una religión heredada de nuestros padres, ni una confesión religiosa básicamente basada en la tradición. Nada puede sustituir al encuentro, un encuentro real y poderoso con este Dios que se ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Job capítulo 42 versículo 5, de los labios de este hombre de fe, estas palabras resuenan para nosotros en estos días. Él dijo de esta forma: de oídas te había oído, dice, pero mis ojos te ven y me arrepiento, Señor. Parece ser que cada uno de nosotros, en medio de las crisis y circunstancias difíciles que vivimos, tenemos la oportunidad de que nuestros ojos espirituales se abran a la realidad de lo eterno, a la realidad de Dios. Parece ser que tristemente en nuestra condición humana requerimos muchas veces esta terapia de choque en la que Dios se revela en medio de nuestro infortunio. Allí tal vez tú estás pasando una situación así, tal vez la enfermedad ya llegó a tu casa, tal vez la crisis económica está tocando las puertas de tu casa, tal vez hay una situación legal que tienes que enfrentar. En fin, hay tantas circunstancias. Tal vez puedes estar perdiendo tu relación o tu hogar. Pero yo quiero decirte que en medio de todo eso, todavía tus ojos pueden abrirse a la realidad de un Dios que se acerca a ti en medio de la circunstancia que estás viviendo. Estoy profetizando que muchos en estos días, en medio de la necesidad o la crisis que han comenzado a experimentar, van a tener experiencias poderosas con Dios. Parece ser que la sensibilidad espiritual es despertada en nosotros en medio del quebranto. Como yo decía hace unos días cuando hablaba acerca de esta situación y me preguntaban: pastor, ¿cómo usted mira la cuestión? Y yo les decía: por supuesto que esto no es algo agradable. Por supuesto que esto nos entristece, nos entristece profundamente por la cantidad de vidas que seguramente se van a perder. Y quisiéramos pensar, ¿verdad?, que toda persona va a tener la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios antes de marchar. Pero debemos entender que muchas veces en medio de estas experiencias de quebrantamiento se forma en nosotros algo que la Biblia es muy clara para hablar acerca de la experiencia que toda persona de fe tiene que pasar para poder tener un encuentro con Dios. Hermanos, amigos, no puede haber avivamiento sin arrepentimiento. Y el arrepentimiento normalmente no viene a menos que pasemos por un proceso de quebrantamiento. Así que yo comentaba con muchos amigos y hermanos con los que hemos hablado, nosotros estamos pasando ahora mismo por un proceso de quebrantamiento. Quiero creer, no necesariamente pasa así siempre, pero esta es la oportunidad cuando el quebrantamiento nos lleve a reflexionar acerca de lo frágil que somos, de qué tan rápidamente la economía, por ejemplo, se ve afectada a raíz de esta situación que es una crisis que tiene que ver con la salud, pero es increíble que como esta crisis brinca a ser una crisis de tipo económico, de tipo financiero, no solo a nivel personal, pero a nivel global. Somos muy frágiles, somos seres que sin la ayuda de Dios, sin la guianza de Dios, fácilmente nos perdemos, fácilmente nos extraviamos. Yo quiero creer que en medio de este
proceso de quebrantamiento, el arrepentimiento va a venir a las vidas. Y este arrepentimiento se va a traducir en una vuelta hacia Dios. Hermanos, amigos, esta nación fue fundada con principios y con bases de fe, de la fe en un Dios todopoderoso, de un Dios que demanda de nosotros la obediencia a sus principios, por nuestro propio bien. No coincido a un Dios que se place en el dolor de sus criaturas, pero sí entendemos, porque la Biblia lo enseña, que Dios es un Dios que nos anticipa, que sus leyes son para el beneficio propio, para el beneficio de nosotros mismos, y que cuando nosotros quebrantamos sus leyes, nosotros somos confrontados con las consecuencias de haber pasado por alto algunos de los requerimientos y consejos que Él ha puesto a cada uno de nosotros como seres humanos. La tercera cosa que consideramos, que debemos considerar en esta recomendación que el profeta Jeremías nos da, es la palabra pregunten. Dice, deténganse en los caminos y miren y pregunten. Dice, ¿por qué? ¿O por quién? Dice, por las sendas antiguas. Y es que los caminos de Dios no son algo que se pone de moda. La palabra de Dios, le digo a los amigos y hermanos que me escuchan, no es antigua ni moderna. La palabra de Dios es eterna. La nación necesita regresar a los principios eternos de Dios. En medio de esta dificultad, de este quebrantamiento que estamos experimentando cada uno de nosotros, con estas noticias tristes de gente que está siendo víctima de esta enfermedad, algo bueno que pudiera surgir de nosotros es, Señor, ¿qué es la reacción? ¿Qué es la respuesta que nosotros necesitamos dar ante esta situación que estamos viviendo? Preguntar es indagar, preguntar es buscar el consejo de Dios. Así que esta tercera recomendación acerca de pregunte tiene que ver con una reflexión profunda y personal acerca de lo que Dios quiere de nosotros en medio de esta situación. La Biblia dice que, por lo menos del profeta Jeremías, como acabamos de leer, que preguntemos, dice, además de las sendas antiguas, especialmente, dice, por el buen camino. ¿Quién es el buen camino? ¿Cuál es el buen camino? Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús lo dice claramente. Dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Si hay algo que nosotros necesitamos considerar del consejo de Jeremías, es que necesitamos volver no solo a las sendas antiguas, a los métodos divinos, al consejo de la palabra de Dios, pero especialmente preguntar por el buen camino. Y el camino perfecto que nos conduce hacia Dios es nuestro Señor Jesucristo. Solo en Jesús vas a poder encontrar la paz que necesitas. Solo en Jesús vas a poder encontrar la seguridad para tu alma. Solo en Jesús vas a poder tener esperanza para el futuro. Y solo en Jesús puedes encontrar certeza también para tu destino. La cuarta recomendación es la recomendación del profeta Jeremías en este pasaje que leímos al principio, es y no se aparten de ella. Jesús dijo ahí en Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea las ramas. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque escuche, mire lo que termina diciendo, porque separados de mí nada podéis hacer. El cuarto consejo que el profeta Jeremías nos da es acerca de mantenernos, de quedarnos allí al lado de Él, de estar cerca de Él en medio de toda la situación que estemos viviendo. Hay algo que se revela en nosotros en medio del quebranto. Hay gente que huye de Dios, hay gente que reniega de Dios, hay gente que cuestiona a Dios por la situación que vive, y hay otros que preferimos acercarnos a Él y decir, Señor, pase lo que pase, quiero quedarme contigo. El consejo del profeta Jeremías, la cuarta recomendación es, no se aparten. Ahí en Santiago capítulo 1, versículos 7 y 8, Santiago habla acerca del hombre de doble ánimo. Dice, y un hombre de doble ánimo es aquel que no se decide. Dice acerca de ese hombre que es inconstante en todos sus caminos. Ahora está en el lugar que Dios demanda y después le da la espalda a Dios. Ahora da un paso de fe con certeza y después se aleja con duda.
Dice la Biblia: no piense tal hombre que recibirá alguna cosa del Señor. Así que nos conviene estar cerca de Él en medio de la circunstancia difícil. Así como nosotros podíamos reunirnos cada domingo para glorificar a Dios, para darle las gracias por sus bondades, por sus beneficios, también podemos en medio del quebranto acercarnos a Él y humildemente reconocer que sin Él, como su palabra misma nos enseña, no podemos hacer nada. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, hay una promesa para aquellos que se quedan con Dios. Dice de esta manera: le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, con el Cordero, son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. La Biblia dice que muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Sin embargo, aún aquellos que fueron escogidos, la Biblia dice aquí en Apocalipsis, en este pasaje que leímos, que estoy mencionando, que además de ser escogidos necesitamos permanecer, necesitamos ser fieles. La Biblia nos exhorta ahí mismo en Apocalipsis: sé fiel, dice, hasta la muerte, para que nadie tome tu corona. ¿Qué significa eso? Que vendrán situaciones difíciles, que Jesús nunca nos dijo que no pasaríamos por quebranto. Al contrario, fue promesa de Él cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción. Dice: mas confiad, yo he vencido al mundo. Habrá aflicción, habrá quebranto, habrá angustia, habrá dificultad, habrá dolor, como lo que ha comenzado a ocurrir en el mundo entero, como lo que está comenzando a ocurrir aquí en nuestra nación. Sin embargo, en medio de todo esto, podemos todavía venir al Señor con nuestras rodillas dobladas y con nuestro espíritu quebrantado y decirle: Señor, pase lo que pase, yo quiero estar contigo. Pase lo que pase, yo quiero quedarme contigo. Ahora me estoy refiriendo a ti que me escuchas, que me miras, que escuchas este mensaje. Tal vez estás pasando una situación difícil en tu hogar. Tal vez estás pasando por quebranto o por dolor. Tal vez estás enfrentando una situación que jamás imaginaste que ibas a estar enfrentando. Tal vez es algo que ni siquiera tiene que ver con este tiempo de esta epidemia global, sino que tiene que ver algo más personal. Tiene que ver con algo que está ocurriendo en el seno de tu hogar o dentro de ti, en lo más profundo de tu corazón. Tal vez has perdido la fe, tal vez te sientes desanimado, tal vez piensas que no tiene sentido seguir luchando por seguir adelante con tu matrimonio. O tal vez estás pensando que la situación que están viviendo tus hijos o alguno de ellos que está pasando por una situación tan complicada que tú te sientes atribulado por su vida y no sabes qué hacer y no sabes a quién recurrir. Hoy te exhorto, te invito a que busques de todo corazón al Señor. Que en medio de tu quebranto no corras de Él, que en medio de la situación difícil no te alejes del Señor, que en esta situación que nos ha tocado vivir, en esta crisis, en esta angustia que tal vez pudieras estar viviendo o sintiendo tu alma, que encuentres refugio en aquel que ha prometido darte descanso. El Señor Jesús, mirando la aflicción de tanta gente allí en el Evangelio según San Mateo, dice textualmente con estas palabras: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tal vez te encuentres abrumado o tal vez ya no quieres seguir luchando, pero en medio de esta situación el Señor ha prometido traer descanso para tu alma. El verdadero reposo, amigo, hermanos, viene cuando permanecemos con Dios. Ese es el verdadero reposo. El reposo que Dios nos promete es quedarnos ahí, refugiados bajo su sombra, bajo sus brazos. Dios quiere que aprendas a depender de Él. Decídete a caminar en sus sendas. Él te espera. Dios te bendiga. Déjame orar por ti. Déjame orar por tu familia. Padre, yo oro por cada persona que está escuchando este mensaje. Pido, Señor, por aquellos que se encuentran en una situación difícil y que sienten que ya no pueden seguir más. Pido que tú extiendas una vez más tus brazos amorosos, como has prometido, Señor, y les des el descanso que necesitan, el reposo que ellos buscan en ti, Señor. Tu palabra dice que ninguno de los que esperan en ti saldrá jamás avergonzado. Y hoy declaro, Señor, que ahí, Señor, donde se encuentra esta mujer que llora, Señor, por su familia que está perdiendo,
ahí tú la tocas, ahí tú la abrazas, ahí tú la guardas. Que este joven que siente que el mundo no le ofrece nada, que no hay esperanza, que se siente desesperado porque no sabe qué va a hacer de su futuro, tú llegas, Señor, y pones tu mano, tu brazo sobre su hombro y le infundes paz y confianza y certeza de que tú vas a estar con él, Señor, en el tiempo por venir. Bendigo a ese hombre que está perdiendo su trabajo y que siente aprehensión por lo que va a ocurrir a nivel de las finanzas familiares, que piensa que cómo saldrá adelante con los compromisos económicos que tiene. Yo pido que tú traigas no solo paz y seguridad a su corazón, que impartas fe, Señor, a su vida, pero también que abras las puertas, Padre, de la bendición para ellos. Pido, Señor, por todos aquellos que hoy escuchan y miran, Padre, nos miran a través de este medio. Hoy los bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Me despido de ustedes diciéndoles que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Y quedo como su servidor nuevamente, esperando los que puedan estar con nosotros el siguiente domingo en el transcurso del mediodía, que es cuando pasamos este mensaje semanalmente. Dios los guarde. Gracias por escuchar. Gracias por mirar. Muy bien, hermanos, gracias, amigos, gracias. Quiero agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando financieramente para hacer realidad que este ministerio continúe. Quiero agradecer especialmente a nuestros hermanos de Cosecha Abundante, los que fielmente han seguido colaborando con este ministerio, aportando sus diezmos, sus ofrendas. Gracias, hermanos. Sabemos que estamos pasando una situación complicada, pero mi corazón, ¿verdad? Y sé que el corazón del Señor está agradecido porque ustedes están siendo fieles, soportando la palabra del Señor, ayudándonos a que este mensaje se siga extendiendo. Así que queremos hacer llegar algunos avisos breves. Queremos abrir un programa también entre semanas que será un estudio bíblico interactivo, o sea, de manera conversacional, de forma que en un ambiente más íntimo podamos compartir una charla respecto a un tema específico. Quisiera tener un invitado, normalmente puede ser un pastor de nuestro equipo o un pastor invitado de algún ministerio representativo del área o de fuera de la ciudad, que comparta con nosotros y podamos tener un espacio abierto donde usted pueda mandar sus peticiones, pedidos de oración y por supuesto preguntas en relación con el tema. Seguramente lo vamos a hacer en vivo. A través de Facebook Live, ¿no? Así es. Bueno, no soy muy versado en esto, pero tenemos un equipo que nos está asesorando, que van a estar recogiendo, por supuesto, sus peticiones, sus comentarios y sugerencias, y vamos a estar orando por eso. Y también vamos a contestar preguntas en relación con el tema que vamos a tocar. Eso lo vamos a hacer en un trasfondo, en un ámbito interactivo, conversacional. Así que va a ser muy, muy interesante tener esta experiencia con ustedes. Eso va a ser los miércoles a las 7 de la noche. Así que vamos a estar conectados con ustedes los domingos a mediodía y los miércoles a las 7 de la noche. El domingo van a ser mensajes como el que acabo de compartir y por supuesto alabanza, ¿verdad? Que sé que se está trabajando en eso. Y los miércoles va a ser algo más conversacional, más interactivo. Así que esté pendiente, por favor, vamos a dar ese anuncio. Queremos decirles también que el app de la iglesia va a estar ya pronto, en cuestión de días va a salir el app para que usted lo pueda bajar y esté totalmente entendido no solo de lo que estamos haciendo, pero lo que hemos hecho, ¿verdad? En el tiempo hasta antes que pasara esta situación y lo que anhelamos, la visión que tenemos en relación con lo que Dios nos ha encomendado en esta área. Así que les bendigo. Mi nombre es Fernando Ruiz, soy pastor del Centro Familiar Cosecha Abundante. Les agradezco que escuchen este mensaje y también que estén pendientes de las cosas que vienen para el ministerio. Dios les guarde. Gracias nuevamente. Bendiciones.